Em, Igual que Chris, les doy la bienvenida a este espacio y les animo y les agradezco por todo el trabajo que están haciendo. Sé que es una vorágine de información enorme en muy poco tiempo, que ustedes tendrán que luego irla procesando y aterrizando mucho, pero hay tanto por profundizar y queremos sacarle el jugo a este espacio. Sabemos que es un privilegio el poder contar con participantes de diferentes partes y no queremos desaprovechar ni un minuto del asunto. Entonces, sabemos que el ritmo es forzado, pero les agradecemos el compromiso que siguen manteniendo en este sentido. Primero quería pedirles disculpas, he tenido una descoordinación y efectivamente no está cargado, aunque yo estaba seguro que sí, no está cargado el video número 6. Se los voy a cargar mañana a primera hora y hasta la tarde tienen también cargado los próximos videos que requieren para las siguientes sesiones sincrónicas. Entonces, nuevamente mis disculpas, hasta mañana a primera hora lo tenemos ya solucionado. Eso, vamos a comenzar inmediatamente. Ya puedo compartir. Hoy tenemos nuestra tercera sesión sincrónica y comenzamos con la gestión del ciclo de voluntariado. Y vamos a hablar del antes, ¿no? De cómo se comienza el ciclo de gestión. Antes de eso, recapitulemos un poquito a ver qué es lo que hemos avanzado, ¿no es cierto? Ubiquémonos un poquito en el tiempo, porque en medio de esta vorágine de información es facilísimo perdernos, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense que partimos por ver las definiciones conceptuales de voluntariado. Y ahí vimos que el tema no es tan automático y tan claro y evidente como nosotros pensábamos. A veces dos personas pueden hablar de voluntariado y pensar en cosas y tener experiencias de eso mismo absolutamente diferentes. Entonces es importante entender la gama amplia que puede haber en este sentido. Luego vimos las cuestiones actitudinales, el contexto histórico y sobre todo la evolución del voluntariado. Y esto nos permitió tener en la mente una cancha un poco más en tonos de grises y ya no solo en blanco y negro en relación al voluntariado. Hay muchos estilos de voluntariado. El voluntariado, como siempre les digo, no es bueno ni malo, sino depende de cómo se lo use, bajo qué enfoque y con qué objetivo específico. Y ahí hay diferentes formas de hacerlo. Entonces vimos los diferentes estilos de voluntariado y aterrizamos un poquito a cuál era nuestra realidad en ese sentido. Nuestras organizaciones, ¿qué énfasis tienen? Un poquito más de caridad, de filantropía, de desarrollo, de cooperación internacional, en fin. Teniendo ya esta base, estos cimientos más o menos claros, entonces es tiempo ya de entrar a la gestión del voluntariado. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Es el meollo del asunto. Es en lo que ustedes están todos comprometidos, ¿no? En el tema de gestionar organizaciones, programas o proyectos de voluntariado. ¿Qué significa gestionar este ciclo? Y como es un tema tan amplio, lo hemos dividido en tres grandes momentos: el antes, el durante y el después. Entonces ahora hemos podido revisar un poquito del antes, ¿no? Quiero decir con esto el antes de comenzar la acción concreta del servicio voluntario. ¿Ok? Hasta aquí es que hemos estado. Déjenme revisar también el material. Echemos un vistazo del material que ustedes tenían que revisar para este ciclo. En el PDF teníamos el tema 4, gestión del ciclo de voluntariado, la primera parte desde la página 31, si no me equivoco, hasta la página 42, antes de comenzar con el tema de formación de voluntarios. Entonces, ¿qué deberíamos haber revisado en general, no es cierto? Primero, ¿por qué es importante un ciclo de gestión de voluntariado, ¿no? Es esto mismo que comentábamos la última vez de estas creencias que tenemos respecto al voluntariado, de estos imaginarios a veces distorsionados, ¿no? Como por ejemplo el tema de que el voluntariado es gratuito, ¿no es cierto? Claro, evidentemente el voluntario no recibe una remuneración ni la busca, pero no es que el voluntariado se haga gratuito. El voluntariado requiere una inversión
Eso sí, para multiplicarla en hasta 10 o más veces en beneficio de los destinatarios, pero no es gratuito, requiere recursos. Otro imaginario desdibujado que tenemos es que el voluntariado se da de manera espontánea. Creemos que es algo que basta la buena voluntad. Y no, se requiere no solamente una ciencia, no solamente los procesos, sino yo diría incluso un arte para poder promover un voluntariado eficiente, eficaz y sobre todo de transformación. Entonces, esto es lo que hemos visto en el porqué de un ciclo de gestión de voluntariado, ¿no es cierto? Y hemos comenzado a ver la importancia de las definiciones de ecosistema de voluntariado, un concepto que a mí me gusta mucho, que lo he escuchado últimamente, sobre todo desde Francia Voluntaria, y que para mí es interesante porque el voluntariado sin duda requiere de varios actores y de las relaciones entre estos actores. Y esto definitivamente se acerca muchísimo al concepto de un ecosistema, ¿no es cierto? Entonces, de entender en nuestro caso específico, ustedes en sus organizaciones, ¿cuál es su ecosistema? En algunos casos serán ecosistemas eh, más propicios, diríamos, más saludables para el desarrollo del voluntariado, en otros serán más agrestes, más rudos, ¿no? En algunos habrá una normativa que promueva, habrá mayor predisposición de organizaciones privadas para financiar proyectos de voluntariado, habrá una cultura, es decir, un imaginario en la sociedad en el cual el voluntariado es un ideal al cual se puede llegar. En otras, pues como les digo, será más agreste, ¿no? Será más difícil conseguir voluntarios, financiamiento, apoyo, relaciones. Entonces, identificar cuál es su ecosistema específico. Luego, el rol y el perfil del voluntario. Entender que es una combinación inmediata. Es decir, primero definir qué va a ser el voluntario. Y segundo, a partir de lo que va a hacer, definir qué características debe tener para poder hacer esa tarea. Esto también salta un poco contra la idea que tenemos inicialmente de que basta la buena voluntad, de que cualquiera puede hacer cualquier cosa. Mientras que si pensamos en un voluntariado de transformación, de desarrollo, necesariamente tenemos que incluso optar por procesos de reclutamiento de personal muy cercanos a los que hace la empresa privada cuando quiere contratar a una persona. Entonces, ahí tenemos que entrar en este proceso justamente de reclutamiento, selección, pero yo digo sobre todo ubicación de voluntarios, ¿no es cierto? Y para esto, el rol y el perfil es fundamental. Ahora, una vez que ya tenemos el rol y sobre todo el perfil, podemos iniciar campañas de captación, que este es todo un arte enorme y que probablemente es uno de los cuellos de botella de todas las organizaciones de voluntariado. ¿Cómo consigo voluntarios? ¿Y cómo consigo los voluntarios que específicamente necesito con el perfil que requiero para este proyecto? ¿No es cierto? Entonces, esta es también todo un arte, toda una ciencia. No estoy seguro, luego consulto con Cris si tenemos un espacio de capacitación, algún taller sobre el tema de marketing social. Es otra de las habilidades y conocimientos que las organizaciones de voluntariado requieren. No es posible que la empresa privada haya desarrollado un nivel de marketing tan avanzado para vendernos cosas que incluso son contrarias a nuestra salud y bienestar, y que nosotros que estamos promoviendo un nivel de evolución en la civilización, en la solidaridad, en la ciudadanía, en la democracia, no tengamos esas mismas herramientas para poder incidir, para poder hacer toda esta campaña de marketing que requiere y hacer la incidencia social correspondiente, ¿no? Entonces, el marketing social es una de las competencias fundamentales que debemos desarrollar en nuestras organizaciones. ¿Ok? Y en medio de eso tenemos alianzas con universidades, luego ya con los voluntarios de inscripción virtual y manejo de base de datos y la selección y ubicación de voluntarios, que como yo les repito, yo pienso que con los voluntarios sobre todo es ubicación, es decir, encontrar el mejor lugar para que tal persona pueda participar en un rol. Sí, hay una ubicación, efectivamente no todos pueden ser voluntarios, hay que tener la capacidad de identificar ciertos perfiles que pueden ser nocivos
para participar como voluntarios en ciertas condiciones. Esto es un tema de responsabilidad que las organizaciones debemos tener muy presente. Les repito, no cualquiera puede ser voluntario y no cualquiera puede ser voluntario en cualquier sitio. Entonces, este tema de la selección y de la ubicación es un tema importante también. ¿Ok? Esto es solamente para recordar lo que debíamos haber trabajado en estos días. Y entonces vamos a la parte primera de nuestra sesión, que es aclarando las dudas sobre el material revisado. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos nuestro mural. Espero que ustedes lo puedan ver directamente. Sin embargo, yo voy a proceder también a compartirles aquí el mural. Denme un segundo. Y les agradezco a todos los que se han dado el tiempo, pues, de compartir sus preguntas y comentarios respecto a esto. No tenemos demasiado tiempo, pero sí les voy a pedir a las personas que hayan registrado estas preguntas, por favor, que den paso para la lectura correspondiente. Esta primera, Celeste, por favor. Adelante. Hola, profesor, buenas noches. Habla Marcela Pérez desde Colombia. Bueno, mi pregunta particular en este punto era, dado a que hay una serie de herramientas en el texto que son sumamente importantes para las etapas de reclutamiento, pero lo mío era para lo que pasaba después, ¿no? Que después asumí que eso lo veremos más adelante, pero bueno, ahí lo puse. En el caso de los proyectos que requieren continuidad del equipo de voluntarios, ¿cómo generar desde la organización esta continuidad? Sumado a las excelentes herramientas aportadas en el texto, es decir, cómo desde la organización podemos, no sé, inspirarlos para que cuando son proyectos que necesitan continuidad, se pueda lograr contar con la continuidad de los voluntarios. Gracias. Gracias a ti, Marcela, por la pregunta. Creo que es muy importante y yo diría que esta es una pregunta que es un indicador de que una organización está en un segundo piso de nivel de capacidad en relación al voluntariado. Es decir, normalmente las organizaciones o los proyectos que recién comenzamos con el tema de voluntariado, nuestra principal pregunta es ¿cómo captamos voluntarios? Y sobre eso, alrededor de eso, es que vamos trabajando, investigando y desarrollando una serie de estrategias. Pero cuando una organización, cuando un proyecto, digamos que ha sobrepasado esa etapa, la siguiente es justamente tu pregunta. ¿Cómo retenemos a los voluntarios? ¿Cómo fomentamos su permanencia? Y este es un tema clave. Hay muchos estudios en relación a los análisis que se han hecho para fomentar la permanencia de los voluntarios. Muchos tienen que ver, o sea, hay diferentes versiones, pero uno de los que a mí más me gusta es uno que promueve la tesis de que el voluntariado se vuelve algo orgánico en el mismo voluntario. Quiero decir que se transforma en parte de su identidad. Claro, esto no es un tema sencillo, pero me parece un punto clave para trabajarlo desde las organizaciones. El cómo ir poco a poco alentando, formando y motivando a los voluntarios para que sientan como parte de su identidad el ser voluntario. ¿Han visto ejercicios psicológicos en que a una persona le preguntan, defínete en 5 palabras? Y bueno, cada uno tiene sus prioridades. Yo siempre comienzo diciendo que soy esposo, luego papá y luego voluntario. Bueno, este tema de voluntario, algunos lo pondrán incluso en primer término, al rato de describirse. Quiero decir con esto que la organización tiene una tarea grande no solamente en facilitar que el voluntario haga su tarea de manera eficiente e impactante, sino en ir reconstruyendo la identidad del voluntario a partir de los valores y destrezas que va encontrando en la misma experiencia. ¿Qué quiero decir? Que no es la organización quien le lava el cerebro y le dice ahora tú eres tal cosa. Es la misma experiencia, es el mismo servicio, es la misma vivencia de la solidaridad la que va ayudando a que esa persona se redefina. Y en esa redefinición aparece este tema de yo soy voluntario. Ya no hago voluntariado, soy voluntario. Y es un salto grande e importante. Incluso personas
que por etapas dejan de hacer voluntariado, se siguen sintiendo voluntarias. Y es así que se fomenta un tema de permanencia, de sostenibilidad, que es justamente dar el paso a voluntarios de otro nivel. Ya no son voluntarios como gaviotas que aparecen en cierta temporada específica, sino son voluntarios que ya apoyan procesos mucho más sostenidos y por lo tanto mucho más profundos. Entonces, gracias por tu pregunta, Marcela. Lo profundizaremos más adelante en la siguiente o probablemente en la subsiguiente sesión sincrónica, pero por ahí te dejo alguna pista. Muchas Ok, gracias, profesor. a ti. Por favor, la persona que haya puesto este post amarillo. Sí, buenas tardes, profesor Fabiola de Perú. Bueno, yo puse, ¿no? En la lectura observo que la capacitación del voluntario se da antes que la inducción. Esto podría ser al revés, porque en mi caso es al revés, ¿no? Sino que como estaba escrito ahí, era simplemente para precisar. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Definitivamente todo este ciclo de gestión de voluntariado está puesto como de manera general, pero debe adaptarse y debe aterrizarse al contexto específico que tenga cada organización. Normalmente la formación se divide en dos grandes o incluso a veces en tres grandes bloques. En un bloque previo a la inserción, uno durante la inserción e incluso uno posterior a haber terminado el proceso de voluntariado. ¿Qué quiero decir con esto? Probablemente hay cierta visión, cierto enfoque, cierto conocimiento y ciertas destrezas que el voluntario haya tenido que desarrollar y adquirir antes de entrar en contacto con la comunidad a la cual va a ofrecer su servicio. Y por eso es que esa etapa tiene que ser antes de la inducción. Esto probablemente aplique con ciertos programas y ciertos proyectos, no necesariamente con todos. Ahora, claro, algunos proyectos dicen, pero yo no voy a terminar nunca la formación. Incluso muchos dicen, yo tengo una formación permanente con todos mis voluntarios. Por lo tanto, no puedo permitirme el terminar esa formación hasta que ya lleguen a la comunidad. Entonces, ahí es que se da la inducción y por lo tanto el inicio del servicio voluntario, pero ya en el servicio de manera paralela se avanza con un proceso de formación, diríamos, complementaria. Entonces, esta es la formación permanente que se da durante el servicio voluntario. Y algunas organizaciones proponen también esta formación posterior al cierre, que va un poco más identificada a aterrizar todo lo que ha ganado, lo que ha aprendido, lo que ha vivido en la experiencia en su vida cotidiana y las implicaciones personales. Entonces, en el texto se plantea como que la formación es previa a la inducción, pero sobre todo nos referimos a esta formación de desarrollo de competencias básicas necesarias antes del primer contacto con los destinatarios. Sin duda, habrá que adaptarlo a la realidad de cada proyecto. Ok, aquí tenemos un siguiente comentario en morado, por favor. Adelante, quien nos ha compartido este tema. Soy yo, Mariana, de Bolivia. Y he puesto dos más al lado, o sea, que me avisan si quieren que vaya directo allá. No sé, a mí me encanta la idea y he trabajado mucho tiempo en el voluntariado y así mucho la lógica, ¿no? De paso 1, paso 2, paso 3 y es súper importante, creo, tenerlo como meta. Pero por experiencia, yo formo a mis voluntarios en mitad de camino. Tengo voluntarios que parece que se van a quedar toda la vida y se van a las 2 horas. Entonces, o sea, me encanta, súper interesante y tener la lista, ¿no? Tu checklist de qué es lo que debería pasar, pero creo que lo más importante, más allá del checklist, que creo que te va a servir de base, es realmente tener esta capacidad de adaptarte, porque mucha gente entra en crisis justamente por el, no, es que no tiene el perfil, no puede no sé qué, y de repente yo por lo menos y por eso nombro mucho el tema de la co-creación y la prototipación, porque ninguna expectativa, ni el beneficiario, ni el voluntario, ni el proyecto, ni la plata se cumplen, ¿no? Entonces, era un poco eso, porque creo que muchas veces, y sobre todo en el mundo de la cooperación, siempre nos inventamos el resultado final, no me van a dejar mentir ninguno de ustedes. Tenemos un plan, hay un objetivo, pero nunca lo cumple realmente. Entonces, generar ese tipo de estrés y sobre todo, se habla del aprendizaje de servicio en la lectura,
Creo que justamente además es eso. Yo, muchos de mis voluntarios me llegan con su perfil y recién los acomodo. Obviamente mi temática medioambiental tiene muchísimo menos gente y otras cosas, pero sí me parece importante eso, ¿no? Que pueden pasar las cosas y en realidad hay mucha gente que quiere ser voluntario y no porque mi plan sea este. Tengo muchas áreas, eso también tal vez me da a mí la posibilidad de hacer eso, pero el que quiere, lo que yo hago es eso, ¿no? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué sueñas hacer? ¿Qué te gusta hacer? Ah, entra aquí, ¿no? Entonces también puede haber ese proceso basado justamente en las pasiones, en las herramientas, las capacidades de la gente para que no se te vayan. Un poco era eso por ahí. Muchas gracias, Mariana. Definitivamente, y esto es un tema muy importante. Recuerden lo que yo les decía hace un momento, creo que el voluntariado es una ciencia, requiere procesos, protocolos, pues definitivamente materiales y recursos específicos, pero además de eso es un arte. Y yo creo que todo el trabajo con seres humanos en todas las disciplinas, incluyendo, por ejemplo, el promover los procesos de desarrollo, terminan siendo un arte. Quiero decir con esto que no se puede planificar y ejecutar milimétricamente en función de lo que dice el papel, porque nosotros reaccionamos y estamos envueltos en una serie de factores que van influyendo necesariamente en la propuesta de desarrollo que hemos hecho. Entonces, en ese sentido, tanto los programas de desarrollo en los cuales participamos a través de los voluntarios, como el mismo ciclo de gestión de voluntariado, tiene que estar abierto a una adaptación. Y ahí está la especial sensibilidad que debe tener quien domina, quien dirige este proceso de gestión de voluntariado para poder adaptarse a los requisitos específicos que tenemos en ese contexto. Ahora, mi idea es que un artista, un buen artista, solo puede ser una persona que primero domina la técnica y con esa base específica, entonces sí, deja fluir la creatividad necesaria, en este caso la flexibilidad necesaria para poder de verdad generar algo que sea una obra de arte. Entonces, en ese sentido, el ciclo de gestión de voluntariado y todo este checklist, todo este proceso, estos protocolos, son como la base, que son importantes y necesarios, pero no son suficientes para crear la obra de arte. Se requiere esa sensibilidad de quien coordina para poder adaptarlos específicamente. Pero si no hay esta base, si no hay estos protocolos, lo que ocurre es que esa flexibilidad termina siendo desorden, termina siendo caos. Y eso no es saludable para las organizaciones. Entonces, por eso mi recomendación es, tenemos que conocer esto, tenemos que dominar esto, pero no podemos quedarnos solo en esto. Tenemos que ir un poquito más allá, entender que el voluntariado es gestionar relaciones, motivaciones, inspiración de personas. Y esto evidentemente escapa a solamente un proceso matemático, como sí puede darse en otros temas productivos, ¿no? Entonces, gracias por recordarnos, Mariana, este tema me parece súper importante y muy apropiado para este tema del ciclo de gestión de voluntariado. Tenemos otro aquí, uno en verde. Por favor, la persona que lo puso. Sí, Miguel Olmedo de Asunción. La formalización de las organizaciones que trabajan con voluntarios es fundamental para que se dé una real vinculación con el Estado. Muchas gracias, Miguel. Esto es súper importante. Tenemos la responsabilidad de adquirir la institucionalidad y la formalidad necesaria para ser interlocutores válidos con el Estado. Solamente así vamos a poder, recuerdan lo que veíamos en la sesión sincrónica anterior, generar las alianzas necesarias para promover el voluntariado. Ya hemos visto que solos el tema es muy difícil, termina siendo un voluntariado que solamente atiende las consecuencias de un sistema injusto y no cambia las causas. Para esto requerimos alianzas y esas alianzas tienen que ser con el Estado, pero para eso tenemos que ser interlocutores válidos. El Estado tiene que vernos y para vernos de las primeras cosas que se necesita es que tengamos pues toda la institucionalidad mínima, la personería jurídica y toda la formalidad. El rato que el Estado nos ve como actores promotores de desarrollo, de ciudadanía, entonces puede
puede conversar y reflexionar en conjunto con nosotros. Si nos ve como simples personas de buena voluntad, el tema es mucho más difícil, ¿no? Entonces, gracias porque en este proceso, sobre todo de la gestión de voluntarios y de la captación de voluntarios, es fundamental el tema de alianzas y para las alianzas como requisito previo, como bien dices, la institucionalización. Ok, compañeros, tenemos aquí muchos otros comentarios. Lamentablemente tenemos poco tiempo. Les invito a que los lean. Son todos riquísimos. Definitivamente se confirma esta pista que yo tenía de que la principal fuente de aprendizaje son ustedes mismos, sus mismas experiencias y diferentes visiones. Aprovechen y den una lectura a este tema. Con esto, compañeros, cerramos esta primera etapa. Y avanzamos con la siguiente, que es la presentación de un estudio de caso, en específicamente referida al equipo de trabajo número 3 y con el tema de reclutamiento y selección de voluntarios. Entonces, les damos la bienvenida al equipo número 3 y le invitamos a que en unos 15 minutos nos ayude con su presentación. Ok, ¿nos dan la posibilidad de compartir, por favor? Listo, Fabiola, creo que ya está. Ok, ¿pueden ver desde ahí? ¿Sí? Ok, buenas tardes, compañeros. Bueno, nosotros somos el grupo 3. Como ha dicho el profesor, nos ha tocado el tema del reclutamiento y selección de voluntarios. Los integrantes del grupo son Celia Molina, quien les habla, Fabiola Treyes, Yocha Dávila, Miguel Olmedo de Paraguay, Paula Rodríguez de Colombia y Richard Arana. En el caso de Paula no nos va a poder acompañar, pero ha dejado un video pues para poder compartir su experiencia desde la organización sobre reclutamiento y selección de voluntarios. Entonces vamos a empezar con Celia. En este caso, Fabiola, voy a aprovechar porque justo estamos ahí con el PPT. Mi nombre es Joshua Dávila desde Perú. Un fuerte abrazo. Estamos celebrando el Bicentenario acá, así que estamos un poco contentos por eso. Bueno, yendo del tema de fondo, tenemos a Cátedra Escolas PUC. Es un voluntariado que nace de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Y el reclutamiento y selección de voluntarios busca siempre el perfil de estudiantes de pregrado, de universidades tanto públicas como privadas. Está abierto a esta cooperación entre las diversas universidades del país. También se busca por ahí docentes de educación, egresados de las diversas carreras, en este caso especialmente en la pedagogía, porque se trabaja mucho en esta línea, y profesionales de diversas especialidades también ligados, ¿no?, a la educación como la psicología, entre otras, que de alguna manera refuerzan esta parte de la responsabilidad social universitaria y también como que también permiten, ¿no?, incluir justamente el perfil de lo que buscamos como voluntariado, en el cual se buscan aulas y escuelas solidarias para trabajar con niños y jóvenes en diversos lugares de zona urbana y rural en nuestro país. Siguiente, por favor, Fabiola. Genial. Ahora bien, hablando del método de convocatoria, esto ha cambiado, creo que a partir de la pandemia también, en los últimos años, en este año, ¿no?, año y medio, también se ha trabajado bastante con las redes sociales y plataformas digitales, ¿no?, para poder convocar a los jóvenes que ya están, por ejemplo, a mitad de su carrera o que ya están finalizando con su especialidad. Y también se hace una campaña de sensibilización desde las áreas, por ejemplo, de la pastoral universitaria y también desde también las diversas facultades ligadas, como ya lo repito, a la educación o a la psicología, como por ejemplo, como eje principal, ¿no?
Entonces, esta convocatoria en un primer momento se realizó de manera presencial, pero ahora estamos tratando de llevar a cabo semestralmente periodos en los cuales al inicio de los ciclos se convocan a los voluntarios desde la universidad, ¿no? Y ahora sí pasamos finalmente al siguiente también, si me ayudas. Muy bien, muchas gracias. En el proceso de selección he querido ser puntual porque justamente escuchando a nuestro profesor, creo que nuestra organización, en este caso Cátedra Escolas PUC, está en una base, en un piso 1, digamos, ¿no? Entonces está iniciando en los últimos 2, 3 años, entonces principalmente se están desarrollando a cabo entrevistas digitales, ¿no? Para poder conocer al voluntario, para poder preguntarle también sobre sus condiciones de vida, sus posibilidades, sus tiempos y también su perfil. Y a la vez se hace una revisión de cartas de ellos mismos como proponiendo, ¿no? En qué parte pueden ayudarnos y también de qué manera ellos se sienten más a gusto, ¿no? Tienen también esa posibilidad de brindarnos información y finalmente también se revisan los currículum de ellos para también tener una selección mucho más precisa. Bueno, eso tiene que ver con Cátedra de Escolas PUC y pasamos al siguiente voluntariado. Muy bien. Bueno, el siguiente voluntariado es de Cáritas del Perú. He tratado de hacer una síntesis, ¿no? Pero el perfil, nosotros hacemos como una identificación de necesidades y tareas según las diferentes áreas que tenemos, ¿no? Que son obras sociales, que es un voluntariado más de caridad, ¿no? Después programas y proyectos, que es un voluntariado más de desarrollo, donde vemos temas de salud, de educación, económico-productivos, de soporte, que puede ser el área de comunicación, por ejemplo, y emergencias, que son cuando tenemos desastres naturales, ¿no? Que son más eventuales y que es el perfil es más amplio, ¿no? Entonces se hace esta identificación de necesidades, de tareas, ¿no? De perfiles, y con eso se puede proceder a la convocatoria. Los métodos de convocatoria son a través de las redes sociales, ¿no? Hacemos unos pequeños posts, ¿no? Indicando el tipo de perfil que se necesita, ¿no? También qué área, ¿no? Y bueno, ese es uno de los métodos. Otro método que no lo he puesto acá es, tenemos alianzas con algunas universidades, por ejemplo, con la Universidad San Marcos, ¿no? Donde ellos publican, ¿no? Las convocatorias que tenemos, ¿no? Y bueno, ahí también se hace el proceso ya de selección. Y por último, los medios de comunicación que se dan sobre todo en emergencias, ¿no? Que ahí sí utilizamos la radio, la televisión, ¿no? Y bueno, también las redes sociales para convocar porque ya son casos más urgentes. Con respecto al proceso de selección, nos llegan los candidatos, ¿no? Que nos escriben a un correo específico y ahí les solicitamos que llenen una ficha, ¿no? Donde se les indica el área que quieren, o sea, que especifiquen, ¿no? El área que pueden prestar su servicio voluntariado, también los horarios, ¿no? Nosotros hacemos 3 horas mínimo y máximo 6 horas a la semana, ¿no? Entonces, bueno, que ellos nos digan o una vez a la semana o 2 veces a la semana. Los periodos, ¿no? Si va a ser 1 mes, 3 meses, 6 meses, depende, ¿no? Y bueno, después de ya tener todas esas fichas, ¿no? Con sus CVs, ¿no? Con sus currículum, se hace toda la revisión y se empieza a hacer, a llamarlos, ¿no? Por áreas con el área solicitante para hacer las entrevistas, ¿no? Cuando ya se hace la entrevista, ya se llega a un acuerdo, ¿no? Si efectivamente el candidato va a poder prestar el servicio de voluntariado, y ahí se firma un convenio. Después del convenio viene ya la inducción, ¿no? En el convenio están todas las cosas que hemos quedado con ellos, ¿no? Los horarios, los tiempos, el periodo, el área, las tareas específicas, ¿no? Y se hace la inducción, que es una presentación general donde se les explica un poco la ley del voluntariado, los derechos que tienen ellos, los deberes, ¿no? También quiénes somos nosotros, la institución,
más ampliamente, ¿no? Porque ya ha habido previamente conocimiento de eso. Y por último, se hace, ya cuando está seleccionado, se hace una presentación a todos los colaboradores de los voluntarios por medio de un mailing, ¿no? Y cuando es presencial, se hace una presentación general a todos. Eso sería todo. Buenas noches, a mí me toca hablar un poco de la Federación de Entidades Vecinalistas del Paraguay, FEDEM. Nosotros como organización trabajamos con organizaciones de voluntarios. Estas organizaciones de voluntarios son las comisiones vecinales y los grupos comunitarios que se crean dentro del área metropolitana de Asunción y de grandes ciudades acá en la República del Paraguay. Trabajamos, nuestro perfil busca buscan aptitudes y actitudes de nuestros candidatos a voluntarios. ¿Cuáles, por ejemplo, son los perfiles que buscamos? Que sea dirigente vecinal o comunitario que tenga cierta experiencia en el trabajo dentro de sus organizaciones, dentro de sus pequeñas organizaciones. Estas pequeñas organizaciones son verdaderas escuelas de participación ciudadana clave para llevar adelante el trabajo que tenemos nosotros dentro de FEDEM. Pueden ser estudiantes universitarios o pueden ser profesionales universitarios. Tienen que tener la capacidad de poder trabajar en equipos multidisciplinarios porque nuestra organización es una organización abierta en donde se valora la experiencia de cada uno. Es así que nosotros tenemos voluntarios que son profesionales con posgrados, así como también personas que no han concluido su educación primaria, pero que sin embargo se desempeñan muy bien dentro del trabajo al frente de sus organizaciones comunitarias en sus comunidades. Actitudes como valores como por ejemplo la honradez, la puntualidad, la democracia, la imparcialidad, etc. Tienen que tener la capacidad de poder observar y diagnosticar algunas situaciones que se presentan dentro de las comunidades. No tienen que tener miedo a liderar equipos de trabajos. Tienen que ser buenos comunicadores. Tienen que tener también la capacidad de poder replicar talleres en comunidades, porque siempre hay algo que uno puede transmitir, siempre hay algo que uno puede enseñar cuando viene esa vivencia de la experiencia personal. Y más todavía esto trabajando en organizaciones comunitarias. ¿Cuáles son nuestros medios de convocatoria? Toda actividad donde participa la FEDEM es una estrategia para poder difundir las actividades. Pre-pandemia trabajábamos mucho en talleres barriales de capacitación. Eran momentos para poder captar voluntarios. Las redes sociales. Comunicamos mucho lo que hacemos. Toda la actividad de FEDEM se publicita muchísimo dentro de redes sociales. Entonces, las personas interesadas en temas específicos que abordamos toman contacto con nosotros. Y actividades curriculares de universidades, ya que tenemos convenios con instituciones nacionales y privadas. La FEDEM es un centro de pruebas para estudiantes universitarios de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Asunción. La siguiente lámina, por favor. Acá voy a hablar un poquitito de nuestro proceso de selección. Tenemos dentro del portal de web de la organización tenemos una solicitud. Esa solicitud, el interesado llena con sus datos personales y también más o menos desarrolla su perfil personal. Esta información es muy útil para nosotros para poder hacer cruzamientos de datos con el perfil que nosotros estamos buscando y ver en qué área esa persona puede ser útil o puede estar trabajando dentro de la organización. Nos importa muchísimo trabajar capacitando a nuestros voluntarios. FEDEM cuenta con una plataforma de capacitación que se llama la Escuela Vecinal, que ahí tenemos nosotros un fuerte proceso de capacitación para todos los aspirantes a voluntarios y los interesados. Una vez que concluye su etapa de formación, 144 horas de capacitación, firma un acta de compromiso en el cual establece el tiempo que va a estar trabajando dentro de la organización y
inmediatamente al compromiso, en compañía de otros compañeros de FEDEN, otros voluntarios que tienen mayor experiencia, se inicia el proceso de réplica que tiene que ver dentro de las comunidades. A todo esto acompañamos un fuerte monitoreo y al finalizar el proceso, la FEDEN extiende un certificado en donde consta la participación de esta persona como voluntario, qué área trabajó y cuántas horas estuvo trabajando en el caso de que la persona se encuentre interesada. Nosotros tenemos una alta cantidad de personas que continúan dentro de la organización como voluntarios y tenemos un porcentaje muy elevado de retención de voluntarios. Nada más. Buenas tardes. Yo voy a hablar del perfil del voluntarios de Cáritas Monteserrín. Cáritas Monteserrín, Cáritas en general, es un brazo de la Iglesia Católica. En mi caso es Monteserrín, un barrio de Quito al norte de la ciudad, en donde, como todos los barrios de nuestra ciudad, tienen mayor número de necesidades. Entonces, el perfil del voluntario que tiene que acudir ante nosotros es una persona que tenga mucho compromiso, un conocimiento de sí mismo y de la entidad a la que quiere servir. Altruista, tiene que tener mucha formalidad, ser conscientes de las problemáticas actuales, tiene un gran sentido de la ética y sobre todo, y esto es importante recalcar, que no tiene ninguna compensación económica. Esto se dice claramente cuando va la persona para hablar este perfil. El método de convocatoria es como toda Cáritas parroquial tiene que trabajar directamente con el párroco y la parroquia. Entonces el párroco hace la invitación y la gente que cumple el perfil anterior dice yo quiero ser parte, también por amigos o por amigas. Está el amigo y dice ven acá, estamos trabajando, estamos haciendo este proyecto, necesitamos gente altruista, necesitamos gente que quiere estar con nosotros, entonces también llega a nuestra organización por las redes sociales. Sobre todo en esta época de pandemia, mucha gente se ha retirado de nuestro servicio. Nosotros nunca hemos cerrado las puertas, hemos tenido muchísimo trabajo en estos días, ha venido muchísima gente que ha tocado nuestras puertas. Entonces, y en las redes sociales estamos monitoreando, estamos ayudando, vengan acá. El Ecuador, por la pandemia, sobre todo la ciudad de Quito, ha tenido una altísima deserción de gente de trabajo, 1 millón de personas se han quedado sin empleo. Entonces, Cáritas Monteserrín de alguna manera ha sido una especie de refugio de toda esa gente, ha acudido a nosotros a pedir. Entonces, las redes sociales ha sido muy importante. Un proceso de selección, la persona, el candidato va y cumple el perfil anterior, entonces dice, bueno, quiero trabajar por una parte, pero por otra parte también, bueno, usted tiene toda esta parte que necesita para seguir, para servir a nosotros, está bien. Entonces es un proceso como de selección natural. O sea, cumple este proceso, venga, trabaje con nosotros, le gusta o no le gusta, y de alguna manera como que se engancha con el servicio, porque el perfil de esa persona que ha acudido a nosotros es una persona comprometida, es una persona que quiere cambiar de alguna manera a la sociedad, que quiere dar un poco, quiere aportar de alguna manera un poco de lo que tiene, o sea, en conocimiento, en lo que pueda servir. Y en esta época de pandemia ha sido muy importante el grupo de personas comprometidas que hemos trabajado y se ha seleccionado con eso. Simplemente se hace, ya una vez seleccionado, una cartita en donde se compromete a trabajar, en donde firma que ha habido problemas algunas veces que, como es un trabajo voluntario, han seguido juicio, lo que sea. Entonces, para obviar todo eso, hay una cartita, una carta de compromiso que dice, yo me comprometo a trabajar, yo voy a hacer de tal hora a tal hora, no voy a cobrar por mis servicios y estoy haciendo un servicio a la comunidad. Eso es todo, gracias. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Richard Arana. Soy parte de la organización Cascos Rojos Fuerza Etérea Humanitaria de Bolivia. Y bueno, dentro de las características de nuestra organización, es una organización 100% voluntaria.
y a partir de esto, pues el perfil que identificamos en proceso de captación está principalmente dirigido a población mayor de 18 años, en caso de menores de edad con permiso del padre, madre o tutor. Sin embargo, no operan en situaciones de riesgo por ser menores de edad. Si identificamos que tenga un perfil de una vocación de servicio por las situaciones en las que trabajamos como institución y que hay una flexibilidad para tiempos de formación y responsabilidades asumidas. Sí, hacemos bastante incidencia en que el voluntariado no es un hobby, y más aún en situaciones en las que trabajamos como organización, y que puedan asumir, porque toda la estructura de coordinación, operaciones, aspectos logísticos está a cargo de voluntarios. El método de convocatoria está principalmente centrado en redes sociales y medios de comunicación, por los medios que utilizamos para hacer el proceso de convocatoria. La siguiente, por favor. En el proceso de selección, inicia por una carta de solicitud a la institución. Se realiza una entrevista personal donde tenemos también algunas consideraciones en aspecto psicológico y también médico. Tiene que tener una participación en la inducción institucional para que podamos conocer las expectativas del aspirante a voluntario, pero también pueda conocer cuál es el marco de acción de la institución. Después tiene que tener un proceso de aprobación del programa básico de formación. Este programa de formación dura 6 meses con 300 horas de formación en distintas áreas de formación y que debe aprobar el aspirante a voluntario. Una vez aprobado, él debe entregar una carpeta de filiación de personal donde están todos los requisitos de antecedentes, currículum de la persona, experiencias que ya se haya tenido, como también los aspectos relacionados a la familia, la dirección, para poder contactarnos en situaciones de emergencia, como también respaldar todo su hoja de vida. Una vez que tenemos toda esta información, el equipo de recursos humanos hace un análisis del perfil, ya que hemos identificado que más allá de la misma formación que le da la institución, muchas personas ingresan con un perfil que puede dar un aporte significativo a alguna de las áreas en las que trabaja la institución, y tratamos de aprovechar estas capacidades y este aporte adicional que puede dar el voluntario. Finalmente, se emite un certificado de cumplimiento y se le entrega una designación ya como voluntario oficial de la institución, y a partir de eso hace un voluntariado que tiene por una parte una cantidad de carga horaria durante las operaciones que desarrollamos. Hay otro equipo que trabaja en el área de desarrollo de proyectos, planificación y operaciones, y un área que trabaja en el área de formación de nuevos voluntarios. Eso es el proceso que desarrollamos como organización. Muchas gracias. Perdón, voy a compartir la presentación de Paula, que ha mandado un videito. Dejo de compartir esto y compartiré. Hola, como ya vimos, todos coincidimos, o todas nuestras organizaciones coincidimos en decir que un buen voluntario debe tener ciertas cualidades de valores con las que ya ingresa a nuestra institución. Así que esperamos que esa persona sea solidaria, que sea comprometida, que sea honesta, que sea empática. Y todas tenemos un proceso de selección. En el caso de la Fundación Solidaridad Sin Límites, nosotros tenemos un proceso. El primero es la convocatoria. Esta se hace a través de todas las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, incluso en algunas ocasiones en YouTube. A su vez, nuestros voluntarios que ya Fabiola, por favor, ¿serías tan amable de subirle un poquito el volumen porque no escuchamos? de estas plataformas. Gracias. Ejemplo, los médicos entonces divulgan la convocatoria para médicos en los grupos destinados para el área de medicina y así sucesivamente. Después de que la persona manifiesta su deseo de ser voluntario dentro de la organización, debe asistir a un encuentro a voluntarios en el cual le contamos quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos y cuáles son las herramientas que puede utilizar para hacer un voluntariado adecuadamente.
Después de recibir esta capacitación, si el voluntario aún desea continuar en el proceso de selección, debe llenar un formulario en el que nos cuenta quién es, con quién vive, en qué condiciones vive, nos cuenta si tiene algún tipo de alergia, si tiene algún tipo de alimentación especial. Esto para tenerlo en cuenta en nuestras misiones, estar pendiente de estas personas si tiene algún tipo de necesidad especial. Adicional a esto, entonces, para finalizar, firman un acuerdo de voluntariado en el cual manifiestan cuáles son sus horarios disponibles y qué tipo de actividades les gustaría dentro de la organización ejercer. Eso sí, vamos a dejar claro que cuando uno forma parte de una organización y elige voluntariamente formar parte de ella, también está eligiendo voluntariamente seguir los lineamientos y reglamentos que esa institución tiene y que le han servido para la sana convivencia. Eso es todo por ahora. Gracias a todos por escucharnos y los extraño un montón. Me disculpan que sea a través de video. Bueno, eso es todo la presentación de nuestro grupo. Muchas gracias. Gracias, Fabiola, y gracias a todo el equipo. Muy interesante. Justamente el compartir de las diferentes experiencias y procesos es lo que nos enriquece a todos. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero igual me voy a robar un par de minutos para hacer énfasis en algunos temas que me parecieron súper interesantes, porque creo que esta etapa de captación de voluntarios, de selección y de ubicación es de las etapas donde menos preocupación o menos trabajo le ponemos al asunto. Y sobre todo la selección y la ubicación. Probablemente la captación no, o sea, ahí es donde más nos movemos para conseguir los voluntarios. Pero es como que estamos tan necesitados de voluntarios que llegue quien llegue es bienvenido. Y eso está bien, pero al mismo tiempo puede ser riesgoso. Y por eso quiero dedicarme un par de minutos a comentar algunos temas que ustedes han compartido. Me pareció muy interesante el tema que decía Joshua de la sensibilización, un ejercicio de sensibilización, que claro, hay que ver qué estilo de sensibilización. Acuérdense que antes, por ejemplo, siempre que se quería captar voluntarios, por ejemplo, se presentaban fotos de los destinatarios, pero fotos muy duras, ¿no? Que generaban pena, eran fotos muy en color sepia, muy... Entonces, claro, lo que se pretendía ahí es que el resorte para promover la acción del voluntario sea la pena. Y si bien la compasión es un elemento fundamental de la solidaridad y por lo tanto del voluntariado, la pena, la compasión no puede ser el único resorte ni el principal. Porque definitivamente si queremos que un voluntario no solamente sea efectivo en su tarea, sino que permanezca en su rol, justo ahora que hablábamos de permanencia y sostenibilidad, tenemos que lograr que se dé el salto de la compasión a la responsabilidad. Yo actúo efectivamente porque ellos necesitan y esa necesidad pues a mí me mueve por justicia a actuar, pero no me quedo solo en la pena, porque esa pena con el tiempo se anestesia y deja de ser un resorte efectivo. Y tenemos que dar el salto a un asunto de compromiso y de corresponsabilidad. La construcción del bien común es tarea de todos y por lo tanto también mía. Y es mi deber participar. Entonces, es un salto interesante y hay que tener esto en cuenta en las campañas de sensibilización. Pero me pareció muy interesante lo que decía Joshua y también lo que decía, por ejemplo, Miguel Francisco en relación a que toda actividad es ocasión de captación de voluntarios. En el marketing de las organizaciones privadas, normalmente tienen, y sobre todo en redes sociales, como dos grandes etapas. La etapa de venta específica, con un material específico para promocionar los artículos, servicios que venden, y una etapa previa de posicionamiento. A nivel de marketing social, debemos de alguna manera ir adquiriendo también estas habilidades, es decir, un posicionamiento previo, es decir, toda una campaña de difusión que no solamente esté direccionada a vengan, sean voluntarios, sino miren lo que hacemos. Entiendan por qué lo hacemos, qué les resuena. Es decir, el rato que generamos campañas de sensibilización o este proceso permanente de posicionamiento
en relación a la labor que nosotros realizamos, es mucho más fácil ejecutar una campaña de captación. Porque una cosa es que ya te conozcan y que ya sepan lo que haces y cómo lo haces y por qué lo haces. Y ahí invitarles a que se unan. Y otra es de una sola, ven a ser voluntario en tal cosa, ¿no? Entonces, este tema que decían Miguel Francisco y Joshua me pareció muy interesante. Fabiola y también Cecilia nos hablaban en algún momento de un convenio y de una carta de compromiso como parte del proceso. Esto es fundamental, no solamente por temas legales, como bien decía Cecilia, lamentablemente en Ecuador, como no tenemos una ley de voluntariado, esta carta incluso ha sido fundamental para el tema de evitar demandas en relación a las organizaciones, sino sobre todo es importante con un sentido simbólico de asentar el compromiso de los voluntarios, incluso en voluntarios que son permanentes. Es importante hacer el ciclo de arranque. Ok, tú vas a ser voluntario en tal tarea, haciendo tales cosas por tanto tiempo, así sea un año. Al final del año cerramos el ciclo y luego, si quieres, reabrimos uno nuevo y puedes volver a ser voluntario. Pero es importante que haya este ejercicio de abrir y cerrar ciclos y de definir los compromisos específicos que se aterrizan en estas cartas de compromiso o en estos convenios, como nos decía tanto Cecilia como Fabiola. Me pareció también interesante el tema de selección natural que proponía Cecilia. Varias organizaciones lo utilizan, incluso, por ejemplo, en la misma etapa de formación previa, es decir, la formación que los voluntarios reciben antes de iniciar ya su labor como voluntario. Varias de las organizaciones lo toman en cuenta como parte de este proceso de selección. Es decir, si un voluntario tiene el compromiso para poder cumplir la formación inicial a la cual se le invita, pues tiene los requisitos necesarios también como para avanzar en el proceso de selección. Si no ha cumplido eso, pues ya se evidencia que no hay lo necesario, ¿no es cierto? Eso de lo que ustedes han dicho. Y solo quiero plantearles, aunque ya estamos muy pasados de tiempo, un reto grande. Porque todos hablaban del proceso de selección, pero, por ejemplo, hablaban del tema de entrevistas, que es una herramienta importantísima y poderosísima, pero al mismo tiempo una herramienta con la limitación de que es individual. ¿Qué pasa si es que queremos un proyecto con muchos voluntarios, con más de 1000? Imagínense que para tener más de 1000 voluntarios tendremos que hacer por lo menos 3000 entrevistas. Imagínense el personal y el tiempo que requiere hacer esto. Entonces, yo creo que el reto que tenemos las organizaciones es ser capaces de identificar un proceso de selección que nos permita masificar, manteniendo la calidad en esta selección y en esta ubicación. Y yo les invito a que reflexionemos 3 grandes niveles en esta selección y ubicación. El primero, verificar datos, ¿no? Es decir, desde algo tan básico como lo que nos decía Richard, de que tienen que ser mayores de 18 años. Pero, por ejemplo, Richard y Paula también nos comentaba el tema de verificar datos médicos, datos de salud. Entonces, ok, eso se puede, digamos, de alguna manera automatizar en base a un formulario digital que se contrasta con un perfil establecido y entonces en función de eso, incluso algunos se pueden programar respuestas automáticas donde se le invita al voluntario a avanzar a la siguiente etapa o donde se le invita a buscar otro espacio porque no cumple el perfil básico. Pero fíjense, esto de datos médicos y físicos es un tema importante que no todos lo consideraron. El segundo nivel, primero verificar datos. El segundo nivel, identificar imposibilidades. Esto es algo que no lo mencionó ninguno de los compañeros, pero que me parece un tema clave. Y ahí yo les comparto una experiencia que tuvimos cuando yo era directivo del movimiento Scout. Tuvimos un proyecto con el Ministerio de Educación para hacer campamentos con niñas y niños de escuelas fiscales. Y requeríamos también, pues, voluntarios que participen para aperturar nuevos grupos, scouts en instituciones educativas. Y cuando hacíamos todo este proceso de selección de personal, incluimos
un test psicológico, que no lo hacíamos nosotros, sino que lo contratamos de una empresa que se dedica a hacer esto para ofrecer este servicio para la empresa privada, es decir, para las empresas que están haciendo reclutamiento para contratar personal. Y casi hasta el final del proceso teníamos la duda de si invertimos bien, porque terminó siendo una inversión importante de dinero, hasta que encontramos 2 o 3 casos que saltó una advertencia en el sistema. Y cuando saltó una advertencia, porque este era un test digital a través de una plataforma virtual, y cuando saltó ahí un tema, uno en relación a honradez y otro en relación al tema de la capacidad de trabajar con niñas y niños, hicimos las entrevistas, porque no podíamos hacer entrevistas con todos, porque eran miles de voluntarios. Hicimos las entrevistas con esos casos que nos salieron la advertencia y detectamos graves problemas. Si no hubiera sido por este test, probablemente esos niños hubieran estado con esos voluntarios, con el riesgo que eso conlleva. Fíjense que si bien el 99% de las personas que llegan a nosotros son personas no solo de buena voluntad, sino de alto nivel de civismo y de responsabilidad, también tenemos que ser conscientes que una persona que tenga una desviación, por decir algo, para algún tema de abuso con niños, va a buscar espacios en los cuales tenga acceso a niños. Y ahí nuestros proyectos pueden ser ocasión de este contacto. Por eso es que tenemos la responsabilidad de identificar imposibilidades, es decir, identificar casos que no tengan los requisitos correspondientes para trabajar en el proyecto que tenemos. Y esto no es un tema sencillo, porque es un tema muy técnico, muy científico, ¿no? Yo le escuchaba, por ejemplo, a Cecilia, también nos decía Fabiola y también Miguel Francisco, esto de que identificar que el voluntario tenga compromiso, valores, honestidad, eso es importante, pero no es fácil de hacerlo, o sea, ni siquiera en una entrevista personal, pero peor en proyectos en los cuales no podemos darnos el lujo de tener entrevistas personales con todos. Entonces yo ahí no tengo la solución, ya les digo, hemos hecho algunas estrategias, algunas han funcionado mejor que otras, pero lo que sí tengo claro es que como organizaciones tenemos ese reto, ser capaces de tener un proceso eficiente de selección y aplicarlo de manera masiva, ¿no? Y les decía que son 3 pasos. El primero, verificar. El segundo, identificar imposibilidades. Y el tercero, identificar habilidades y motivaciones, que este es el insumo principal para la ubicación. Es decir, para nosotros ser capaces de hacer el análisis de dónde el voluntario va a ser más eficiente en su servicio y al mismo tiempo, qué experiencia va a ser más fructífera para la misma transformación del voluntario. Entonces, recuerden, estos 3 grandes como niveles o pasos en la selección. Verificación de datos, identificación de imposibilidades, que a la mayoría de organizaciones se nos pasa este tema, y identificación de habilidades y motivaciones para el proceso de selección. ¿Sí? Ok. Eso nada más. Vi una mano levantada por ahí, pero creo que ya no está. Bueno, tenemos como siguiente sección en esta sesión virtual, la profundización del tema. Ya estamos, de hecho, 8 minutitos pasados, pero voy a recortar todo lo que tenía pensado y me voy a ir directamente a un tema que me parece crucial, aunque sea para verlo rapidito. Normalmente las organizaciones o reclutamos voluntarios para nosotros, para proyectos que nosotros organizamos, o también es probable que haya organizaciones que reclutan voluntarios para insertarlos en otras organizaciones que son los que desarrollan los proyectos sociales. Es decir, hay ciertas fundaciones o asociaciones que ellos mismos elaboran sus proyectos sociales y por lo tanto tienen el contacto con los destinatarios y con la comunidad, y para efectuar de mejor manera esa tarea consiguen voluntarios, y otras organizaciones que son como intermediarias, que solamente se encargan de captar voluntarios, a veces formarlos y asignarlos a un proyecto que no necesariamente es el que uno desarrolla, sino el que realizan otras organizaciones. Pero para esto es importante antes preguntarnos, ¿cuándo necesito un voluntario?
Esto parecería una pregunta muy obvia, muy sencilla, pero no lo es. Y por eso quiero invitarles a reflexionar algunos puntos de una manera muy rápida. ¿Cuándo requiere un voluntario? Primero, cuando requiero completar y profundizar un proceso de intervención social, aportando un componente de contacto personal y profundización de la relación con los destinatarios. Ahí el voluntario brilla, porque es una de las tareas más cercanas a su identidad más clara, ¿no? Esta proximidad, esta mística, esta cercanía, este contacto profundo con los destinatarios es una de las cosas que mejor pueden hacer los voluntarios, justamente por esa predisposición, ¿no? Entonces, fíjense, requiero o no complementar o profundizar un proceso de intervención social aportando un componente de contacto personal con los destinatarios. El segundo, cuando la construcción de la intervención social requiere de la construcción de empoderamiento, compromiso, autoestima y esperanza en los destinatarios. Esto me parece fundamental, porque en todo proceso de desarrollo social, lo que nosotros buscamos es que las comunidades se empoderen de su propio proceso de desarrollo. De lo contrario, estamos alimentando una dependencia de esas comunidades hacia las organizaciones que le brindan el servicio. Pero para desarrollar este empoderamiento, este compromiso, este asumir el propio destino desde los miembros de las comunidades, desde los destinatarios, se requiere algo más que brindar servicios. Se requiere este contacto personal, generar la autoestima, el generar la esperanza en esos miembros. Y ahí el voluntario es clave. Entonces, este es otro elemento que resulta profundamente importante para definir si requiero o no voluntarios. El tercero, cuando quiero ampliar el ámbito de intervención del proyecto social, principalmente en profundidad, aunque también probablemente en alcance. Es decir, cuando yo necesito no solamente llegar a más destinatarios o promover un mayor servicio, sino también cuando yo requiero una mayor profundidad en el servicio que esté generando. Es decir, no solamente dar cosas, sino promover que las personas aprendan y se comprometan con su propio proceso de desarrollo, que es lo que conversábamos, ¿no es cierto? Crecer en profundidad, no solamente en alcance. La cuarta, cuando requiera aportar diversidad o especialización al equipo de ejecutivos. Esto es un rol interesante de complementariedad entre el personal o el staff rentado de ejecutivos y el personal voluntario. Justamente la diversidad o la especialización, porque hay muchos voluntarios que pueden tener un nivel de especialización incluso mayor que el del personal rentado. Esta complementariedad es un tema importante que debemos valorar. El quinto, cuando en la organización se requiera el que la comunidad encuentre en los voluntarios agentes con total credibilidad para proponer procesos. Este es un tema interesante porque normalmente en las comunidades, cuando se acerca, bueno, en general, cuando se acerca a cualquier persona extraña y hasta generar los lazos de confianza correspondientes, siempre hay muchas barreras que vencer. Pero una de las barreras más difíciles y que permanece en el tiempo es que los técnicos sociales que se acercan a mí, que vienen a ayudarme, son personas rentadas, son personas pagadas y por lo tanto lo están haciendo porque cumplen su trabajo. Pero el rato que viene una persona que no está pagada, entonces puedo creer con mayor genuinidad que lo está haciendo por mi bien. Y es ahí donde el voluntario también tiene un rol clave justamente en poder hacer este acercamiento mucho más sencillo, mucho más efectivo con la comunidad, rompiendo estas primeras barreras de falta de confianza, ¿no? Definitivamente en las comunidades no solamente llegan a confiar, sino a querer a los voluntarios enormemente. Y esta relación es la que puede desencadenar procesos mucho más profundos. La sexta nos dice cuando se requiera que la organización se alimente de la visión de los destinatarios de una manera más directa. Es decir, esto es interesante porque no solamente pensamos en que el voluntario lleva
un servicio hacia la comunidad, sino que también puede traer hacia la organización un beneficio que es importante. Los técnicos sociales, el personal rentado y ejecutivo puede hacer evaluaciones, diagnósticos, levantar información, y eso es profundamente importante. Pero a veces con esos análisis no se logran identificar temas más profundos, que sí se logran a partir de esta proximidad y cercanía que tienen los voluntarios con los destinatarios. Es por eso que los voluntarios en ese sentido pueden ser fuente privilegiada de información valiosa para que las organizaciones y los proyectos identifiquen temas claves para promover procesos de desarrollo. Y a todos ustedes les sobrarán ejemplos de organizaciones y proyectos que han armado todo un plan de desarrollo en las comunidades y que no funciona. Y que las comunidades no se comprometen, que no se interesan, que no... Y las organizaciones están convencidas de que eso es lo que más necesitan y demás, porque han hecho el análisis y han hecho todo el mapa de actores y luego de todos los datos específicos, pues identifican que no, que lo que necesitan es, yo qué sé, este proceso de alfabetización en las comunidades. Y solo a partir de los voluntarios, de personas que están más cerca, que conviven, que se han ganado, como les digo, la confianza y el cariño, es que se pueden identificar temas claves como que no, en realidad la comunidad lo que quiere o lo que siente que necesita es un canal de riego, más que un proceso de alfabetización, o que necesitan cambiar su directiva, que es un tema que les está molestando. Es decir, este tema de datos que son cruciales para la eficiencia en procesos de desarrollo se alimentan muchísimo de la información que los voluntarios puedan obtener de la cercanía de estos voluntarios. Y por último, esto que ya les había dicho del copiloto, ¿no? En todo proceso social es fundamental generar empoderamiento de los destinatarios. Y en este tema el voluntario es pieza clave, porque permite no solo el llegar con el servicio o bien hacia los destinatarios, sino generar una relación alentadora que promueve el que la comunidad asuma la continuidad de los procesos sociales. Lo peor que nos puede pasar a las organizaciones es generar dependencia, porque ahí lo único que estamos haciendo es debilitando las capacidades de las comunidades. Lo que debemos es darles herramientas y al mismo tiempo la esperanza, el ímpetu, el compromiso necesario para que ellos mismos con esas herramientas vayan saliendo adelante. Pero para esto, el voluntario es pieza crucial. Y por eso les decía yo que es un copiloto fundamental en todo proceso social. Entonces les dejo estas 7 preguntas, estos 7 claves, estas 7 pistas. Sin duda ustedes podrán encontrar muchas más, como algunas variables claves para identificar si efectivamente se requieren voluntarios. Si cuando ustedes le preguntan a una organización ¿por qué necesitas voluntarios?, las respuestas van dentro o cercanas a estas pistas, probablemente sea lo mejor tener voluntarios. Si es que la respuesta va encaminada al tema solamente de dinero o solamente de tener mayor visibilidad, ahí tendríamos que cuestionarnos y profundizar un poquito más para ver si en realidad es efectivo. Acuérdense lo que les decíamos. El voluntariado no es bueno siempre. Puede ser una ayuda fantástica para las comunidades y para las organizaciones si es que está planteado de la manera adecuada en el lugar apropiado, pero puede ser un problema, también un peso, un costo, no solo para las comunidades, sino también para las mismas organizaciones. ¿Cuántas organizaciones han visto como su solución mágica el conseguir voluntarios y después han encontrado en la gestión de estos voluntarios un peso mucho mayor que el problema que tenían antes? Y esto es por no hacer un análisis previo de si tienen o no el contexto necesario para la inclusión de voluntarios en su organización. Ok, compañeros, les pido disculpas, nos hemos alargado un poquito, yo me he extendido un poco, pero también en la presentación. De todas maneras, espero que haya podido ser un espacio rico para poder justamente a partir de las experiencias de nuestros compañeros ir aprendiendo temas claves sobre esta etapa de selección y ubicación.
¿sí? Antes de darle la palabra a Cris, que ya le veo que también quiere comentarnos algo, pues solamente recordarles, la siguiente sesión es el 30 de julio, a las 18:30 hora de Ecuador. El equipo número 4 nos hará una presentación de seguimiento y soporte técnico hacia los voluntarios, y el material base que tenemos que revisar es el PDF del módulo 2, desde la página 43 a la 50, y el video de ética del voluntariado que les cargo el día de mañana. ¿De acuerdo? Ahora sí, Cris, adelante. Gracias, Julio César. No, solamente agradecer muchísimo el movimiento que le dan al chat, que creo que es bien valioso y que se puede recuperar ahí una reflexión bien interesante. En particular, hay algunos temas que han salido y creo que vale la pena mencionar, ¿no? Como lo que Mariana nos comparte y hacia el final que nos dice esto, ¿no? Como que ha tenido experiencias de brotes psicóticos, muertes de voluntarios y también voluntarios que han cobrado beneficios por cosas que la organización brindaba gratis. O sea, en realidad, como tomar en cuenta todo esto. Sí, no podemos saber, ¿no?, lo que va a suceder en el futuro, pero eventualmente tomar en cuenta estos posibles escenarios o cómo responder a ellos, ¿no? Planificar un poco creo que es bien valioso, importante y compartir estas experiencias también, ¿no? Que con esto y la forma en que seguramente Mariana ha resuelto puede ser de mucha utilidad para otros compañeros y compañeras que pudieran enfrentarse a eso en el futuro o ya lo han hecho. O discutir sobre eso sería interesante. Creo que en el módulo 3 vamos a tener un espacio para este tema. Eso nada más. Gracias, Cris. Qué importante lo del chat. Perdonen que no me alcanzo en medio de las presentaciones y de todo a revisar el chat. Y que bueno, gracias, Cris, por ayudarnos en este tema que es tan importante. Ok, colegas, amigos, nos vemos entonces en la siguiente sesión sincrónica. Ánimo con la revisión de ese material. Gracias, Cris, por tu apoyo. Un abrazo. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Feliz noche. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Feliz noche. Adiós, hasta mañana. Buenas noches.